Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Soy David Martín y he vuelto a engancharme otra vez a otro programa para elaboraros otra receta. Vamos a elaborar un bacalao con mahonesa de ajo y gratinado luego. Por lo cual necesitaremos el propio bacalao, está claro, si no, no habría bacalao a la mahonesa de ajo. Como guarnición, vamos a hacer una camita de berenjena a la plancha, aunque también se podría hacer rebozada. Y aquí tenemos los ingredientes de la mahonesa. Es un huevo, tenemos aceite de oliva, limón, o si no tenéis limón, pues utilizar el vinagre y luego ajo. No confundir con alioli, porque el alioli es otra salsa totalmente distinta. El alioli solo lleva aceite, ajo, sal y limón. Y la mahonesa lleva el huevo. Es la diferencia un poquito entre una y otra. Y nada, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la berenjena, que va a ser la guarnición, como os digo, va a ser la camita del plato para colocar encima el bacalao. Vamos a quitarle el tallito. Vamos a cortar un poco sesgado para que quede un poquito más grande y más bonito. Como medio dedo, más o menos. Vamos a coger como media berenjena, más o menos. Una cosa así. Como ya visteis en otros programas, otras recetas, la berenjena es conveniente o espolvorearla de sal o meterla en agua con sal, en una solución salina, para que pierda un poco el amargor. Y lo que vamos a hacer, vamos a meter un poquito de sal aquí. Metemos las berenjenas. Vamos a dejarlas 15-20 minutitos nada más, no más. De esa manera pierde un poquito de potencia. Yo creo que voy a cortar otra rodaja más. Ahí. Perfecto. Vamos a dejar aquí. Y mientras tanto, vamos a ir haciendo el bacalao. Es una receta muy sencillita y muy rica y original. Vale, mira, el bacalao, yo le voy a echar un poquito de harina en caso de que tengáis alguna intolerancia a alguno. Coges almidón, maicena, almidón de maíz o harina de arroz, que es totalmente sustitutivo de la harina. Yo en este caso he cogido un poquito de harina. Como es un bacalao en su punto de sal, que ya está desalado, podéis comprarlo fresco, pero en su caso es desalado, o sea que ya tiene su puntito de sal. Entonces no le voy a añadir más sal, no le voy a agregar más sal. Pues vamos a pasar un poquito de harina. Sacudimos bien la harina sobrante. Esta también. Podéis hacerlo con cualquier otro pescado. Yo cogí el bacalao porque es un pescado que a mí me gusta particularmente para esta receta. Es el que más me gusta. Vamos a colocar un poquito de aceite en la sartén. Lo podéis hacer sin harina si queréis, pero coge un color más bonito. Un poquito de aceite, lo justo para emplancharlo ahora. Subimos el fuego. Y vamos a cocinar como unos 2-3 minutos por cada lado. Vamos por aquí. Perfecto. Y vamos a elaborar la mahonesa, que es una receta muy sencillita, pero que a veces nos da problemas, ¿verdad? A veces se nos corta. Ahora os explico cuáles pueden ser los motivos de que esto nos ocurra. Vale, lo primero, el huevo, es conveniente que lo tengáis fuera de la nevera, o sea, para que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. No es bueno que el huevo esté muy frío, el aceite a temperatura ambiente, el limón frío. Es conveniente que sea todo una temperatura homogénea. Sacamos el huevo. Añadimos un poquito de sal. Luego ya lo rectificamos, es un poquito nada más. Un poquito de limón, luego ya lo rectificaremos también. Ahí. Y hay muchas maneras de hacer. Yo lo hago añadiendo el aceite muy poquito al principio
y luego ya añado el resto. A ver si el operador de... Bueno, me puede chupar el maquinón. Vale. ¿Ves? Yo lo voy a poner al principio en una temperatura, o sea, perdón, una velocidad muy lenta, ¿eh? Generalmente las máquinas mini primera hora tienen un regulador donde tienes un botón con un regulador de velocidad, más o menos, y luego tienes un turbo. Pues al principio, para que empiece a emulsionar, porque esto es una salsa emulsionada, es conveniente que no mováis mucho la máquina y vayáis despacito, sin prisa, ¿eh? ¿Veis? Así. Y ahora ya vamos a ir añadiendo el resto del aceite. No se me lía esto. Ahí. Ahí, ¿lo veis? Paráis un poquito y le seguís dando. Cuando ya veáis que haya emulsionado, ya le podéis dar más velocidad, más caña, ¿eh? ¿Veis? Ya empieza a emulsionar. Pero le añadimos un poquito más. Y ahora que es el momento que ya podéis darle más cera, si queréis, ¿eh? ¿Veis? ¿Veis en la cámara? Está totalmente emulsionada. Recordad, siempre al principio yo le añado menos aceite, el resto se lo añado después, primero velocidad suave y luego ya velocidad más fuerte. Aceites, puedes utilizar un aceite de girasol, un aceite de oliva suave, aceite virgen extra, el que más os guste, ¿eh? Otro consejo que os doy: cada huevo tiene una capacidad de absorción, ¿eh? No podéis echar un huevo y añadir el aceite que os dé la gana. Realmente está calculado que cada yema de huevo o cada huevo entero absorbe una cantidad de grasa determinada. En este caso, un huevo y un cuarto de litro de aceite, más o menos. Un poquito más, 3 decilitros, ¿vale? Pero no mucho más, porque si no, la yema no absorbe esa grasa, le escupe, por así decirlo, y es cuando se puede cortar la salsa. También es otro de los motivos, por exceso de grasa. Vale, vamos a añadir el ajo, lo tengo por aquí. El ajo ya a vuestro gusto, más grande, más pequeño. Vamos a dar la vuelta al bacalao. Ya está dorado por aquí, ¿veis? Tiene un color bonito, ¿veis? ¿Veis? Vamos a pelar el ajo. Y ya la cantidad de ajo la que queráis vosotros, ¿eh? Un diente, 2 dientes, lo que queráis de potencia. Yo creo que con un diente está bastante bien. Pero esto ya también va a gustos. Lo añadís al final y lo trituráis. Esto lo probáis. Si veis que os apetece más fuerte, más fuerte. ¿No queréis hacer mayonesa en casa? Que a mí me parece una maravilla, la mayonesa casera. Pues cogéis de estas marcas que nos venden en supermercados, que ya están elaboradas, le añadís el ajo y fuera. O podéis comprar una alioli, un alioli ya procesado, que esté ya hecho también. Pero bueno, si podéis hacerlo aquí en casa, mejor que mejor. Vale, esto ya lo vamos a retirar. Ya tenemos la mayonesa elaborada. Ya en un momentito volvemos para ya planchar la berenjena y emplatar la receta. Comenzamos, no sabíamos a dónde íbamos a ir. Comenzamos trabajando con pequeños agricultores de pequeña escala. Un día de esos, viajando, nos dimos cuenta que alguien en Bélgica vendía 1 kilo de trufas hechas con cacao de Ecuador por 100 euros. Y a Ecuador llevaba $1, era menos de €1 por kilo al agricultor. Entonces, lo que hicimos fue comenzar a pagar el triple al agricultor. En vez de pagarle 1, le pagamos 3. Y este precio lo hemos mantenido los últimos 16 años, 15 años. Obviamente esto es un antisistema total. Bueno, a ver,
nuestro eslogan es From Tree to Bar, desde el árbol a la barra. Un poco porque queríamos mostrar esta holística que al inicio ya te expliqué, que es una relación buena y positiva y duradera y de largo plazo. Entonces, con los agricultores tenemos gente en el campo, obviamente, viendo que los procesos se hagan de acuerdo a nuestras métricas de calidad. Después este cacao se seca como nos gusta a nosotros, como consideramos. Todo este proceso se hace en finca y nosotros lo controlamos y estamos a 2, 3, 4, 5 horas del origen, ¿no? Es muy diferente a que compres cacao en Hamburgo y el cacao venga y no haya ningún tipo de control, ¿no? Intentamos controlar esto. Después, el proceso de tostado. Nosotros probamos chocolate todos los días. Yo o mi mujer probamos baches de chocolate, porque si no, no salen a la venta. Check. Y eso es vital. Así de simple. Entonces, no va a funcionar las cosas si no controlamos todo el proceso, si nos olvidamos algo. Si nuestro amigo Martín Berazategui, que usa Pacari, pues se olvida en el fuego el mejor, no sé, cochinillo, se va a quemar. Si es que, claro, el tema es el cochinillo, cuidado, tratado hasta que te llega al plato en la temperatura correcta, y del plato en la temperatura correcta, para que tú le hinques el diente, ¿no? Entonces, es ese proceso. Después tostamos el cacao, lo primero lo escogemos a mano, ¿no? Como debe ser, como Dios manda. Después el tema del tostado, hacemos un tostado de acuerdo a, hay variaciones en humedad, y después de eso pues viene el refinado y el conchado, que de acuerdo a nuestra métrica decimos esto merece tanto y esto cuánto, y obviamente sacamos un chocolate muy hecho a la medida según nuestro criterio. Obviamente es una versión del chocolate, no digo que sea la única. Y lo fantástico es esto, ¿no? Después estamos sacando, creo, chocolates que reflejan lo mejor del terruño, lo mejor que ese chocolate o ese cacao tiene a ofrecer. Bien, ya tenemos el bacalao, que se ha quedado un color muy bonito, ¿eh? Aunque luego no se va a apreciar porque vamos a echar la mayonesa de ajo encima y lo vamos a gratinar. Bueno, lo tenemos allá preparado. Ahora vamos a emplanchar la berenjena, que tardaremos un par de minutos, 3 como mucho. Un poquito de aceite. Ya os digo que también se puede rebozar, queda muy jugosita también y nos permitiría incluso dejarla preparada con más tiempo, ¿eh? El rebozado hace que la hortaliza aguante un poquito más. A la plancha se queda un poquito más mustio luego si tardamos mucho en comérnoslo, ¿eh? Así. Perfecto. Vamos a subir un poquito el fuego. Me ha pasado deciros que feliz Navidad, porque es una receta que hemos elegido para Navidad, ¿eh? Y esto lo podéis comer pues el día 25 perfectamente. Una receta original, así nos salimos un poquito del cordero, el marisco, comemos un pescadito que también está muy bien, ¿eh? Es una receta bastante original y muy rica y sustanciosa, ¿eh? Llena bastante, ¿eh? ¿Que no lo queréis poner de parte principal? Podéis comprar el bacalao desalado también en daditos, en tacos, y hacéis la misma elaboración y ponéis una gotita de la mayonesa de ajo y lo podéis gratinar encima de una tostadita de pan. Puede ser como un aperitivo también, ¿eh? Luego cada receta la podéis transformar en cocina en miniatura, no hay ningún problema. Una vez que tengáis la receta básica, luego ya lo podéis hacer un poquito a vuestra manera y vuestra forma. Esto es bien. Mientras hace la berenjena vamos a recordar los pasos. Hemos cortado la berenjena, la hemos cortado un poquito sesgada para que quede un poquito más grande y que tenga más presencia. Le hemos metido en un bol con agua con sal, o lo podéis espolvorear de sal, no hay ningún problema. Es para que pierda un poco el amargor, esa fuerza que tiene la berenjena. En este caso lo estamos haciendo a la plancha, pero se podría perfectamente o enharinar
o rebozar, pasar por harina y por huevo. Seguidamente hemos hecho el bacalao, que lo hemos pasado por un poquito de harina. Se puede pasar por cualquier almidón, harina de arroz, si tienes algún tipo de intolerancia en la familia, ningún problema. Es para que quede ese toque más churrascadito, más crujiente, que nos lo da la harina. Lo tenemos aquí preparadito ya. Hemos preparado una mahonesa con un diente de ajo, que os recuerdo que hemos añadido un huevo, como cuarto litro de aceite, 2 decilitros, 2 decilitros y medio, que es lo que absorbe cada huevo más o menos, es un poco la correspondencia, ¿no? de huevo con aceite. Si os pasáis de aceite, se os puede cortar. Recordaos también que el huevo está a temperatura ambiente, el aceite también, el limón también, importante. Y que hemos añadido limón, el huevo, un poquito de sal y un poquito de aceite, y con la batidora muy despacito hemos empezado a emulsionar esta salsa. Es una salsa emulsionada, ¿eh? Esto se hace por albúmina que tiene, es una proteína que tiene el huevo, que en contacto con el aceite y al entrar aire que le metemos con la batidora hace que emulsione, que esponje, que se quede espesa. Es un acto químico. ¿Qué más deciros? El aceite que hemos utilizado es un aceite virgen. Eso ya podéis utilizar el que queráis. Si os gusta menos fuerte, cogéis un aceite de girasol, un aceite de oliva un poquito más suave. En este caso nosotros hemos aprovechado un aceite que tenemos aquí muy bueno, un aceite de oliva virgen de aquí de Madrid, muy rico y no es excesivamente fuerte. Y le hemos añadido un ajo después para darle ese saborcito a ajo, que le va a dar ese toque a esta mahonesa. Esto ya casi lo tenemos, vamos a dar una vueltecita. Y ahí. Perfecto. Mahonesa podéis hacer, yo la he hecho de ajo, pero ahora se me está ocurriendo que le podéis echar, yo los he hecho de miles de cosas. La mahonesa, que es la salsa básica de por sí, digamos, se le puede añadir más ingredientes. Por ejemplo, tenemos la salsa rosa, la salsa cóctel, que no es más que mahonesa con ketchup, zumo de naranja, brandy o coñac, un poquito de tabasco y tal. Y esta salsa, si le queréis dar otro sabor que no sea el de ajo, pues añadir unas anchoas, las podéis triturar, unos pimientos de piquillo, ¿qué más? Aceitunas verdes, cualquier cosa que se pueda triturar aquí y que queréis darse ese sabor, está fenomenal. Pimentón de la Vera, por ejemplo, que es un pimentón muy aromático, le añadís, hacéis una mahonesa de pimentón. Podéis añadir curry, es una salsa muy versátil, podéis añadirle a cualquier tipo de sabor. Pues esto ya vamos, que estamos casi acabando. Y ahora vamos ya para el emplatado final. Vale, pues ya tenemos aquí la berenjena. Veis qué colorcito ha cogido, más rico, ¿eh? Le vamos a colocar, ahora os lo enseñaré a cámara, como si fueran pétalos de flores, por ejemplo. Aunque ya, bueno, el montaje lo podéis hacer como queráis. En altura, colocando la berenjena más en altura y el bacalao a los lados. Eso es un poco la imaginación de cada uno. Yo lo voy a montar así, como si fueran pétalos de flores. Ahí. Un plato natural, consistente, que quedará a la familia encantada. Un poquito de verdura, un poquito de pescado, una salsa muy nuestra, porque si tiene nombre de mahonesa es porque es, o mayonesa es porque es de la isla de Mahón. Aunque tenemos ahí los franceses detrás que dicen que se la quieren apropiar, que es suya. Pero vamos, yo lo que he leído en libros y tal, casi me fío al 99% que la mahonesa es una salsa nuestra. Bueno, vamos a colocar el bacalao, como os digo. Un trocito aquí, por ejemplo, y otro trocito aquí. Así, ahí, perfecto. Vamos a repasar un poquito con la mano, que sea así. Que se vea el montaje del... Vamos a echarle la mahonesa de ajo. Tampoco hace falta que echéis mucho porque esto es bastante contundente. Esto gratinado está muy bueno, pero es fuerte. Ahí. Y ahora esto tenéis dos opciones. Si tenéis un grill en casa, meterlo en un grill, una bandeja de horno, las raciones, luego una pala se recogen. En el grill lo metéis, con el grill muy fuerte y nada, son cuestión de 30 segundos que se gratine la mahonesa. Yo me he traído un soplete hoy. Estas nuevas tecnologías, nos ahorramos en encender el horno. Y vamos a quemar o a gratinar. Ahí.
¿Veis cómo va cogiendo el colorcito? Coge como una costrita, muy rica. Esto hay que hacer la temperatura muy fuerte, ¿eh? Si no la mahonesa se disgregaría la grasa y se cortaría. Tiene que sellar. O sea, que tiene que ser un grill muy fuerte o un soplete que tiene una temperatura altísima, ¿eh? Para que haga costra, para que selle. Si yo le diera con una cerilla, por ejemplo, recibiría el calor y eso haría, al no sellar, no tener una temperatura muy alta, la mahonesa se nos cortaría, se nos licuaría, ¿eh? O sea que es importante, soplete o grill muy fuerte. Siempre el horno ya precalentado. No vale meter la merluza o el bacalao gratinado y encender el horno en ese momento. Porque hasta que alcance la temperatura óptima el gratinado, va a estar en 50, 60, 70, 80 grados y eso va a hacer que la mahonesa se nos desmorone, ¿eh? O sea que ya os digo, tiene que estar potente. Ahí está. ¿Veis? El plato más vistoso, yo creo que así está bien. Voy a echar un poquito de pimentón para decorar. Yo que soy muy de pimentón, de productos españoles. Que tenemos aquí una variedad de productos fantásticos. Vale, un poquito así para que luzca. No sé si vais a ver la cámara, así que se me caiga el... ¿Lo veis aquí? Qué presencia. Por fuera tiene la costrita durita, pero por dentro, al meter el tenedor, veréis que la mahonesa mantiene su textura original, cremosa. Y esto es un plato excepcional, ya os lo digo yo. Espero que os guste. ¡Feliz Navidad! Ah, perdonad, se me olvidaba. Esto iría muy bien con estos vinos blancos de taninos asesinos, vinos de Madrid, unos vinos excepcionales, ¿eh? Y qué mejor que estos vinos de Madrid con esta receta que hemos hecho para que disfrutéis el día 25, el día 24 por la noche. Así que nada, desearos una feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Chao!